Muchísimas gracias. Primero al Parlamento de Mujeres instalado en toda Bolivia, porque creo que es uno de los pocos espacios, además, que no está jugando a la cuestión de los antagonismos, nos está permitiendo a todas y todos que no tenemos nos hemos alienado a una de esas dos formas de entender, analizar lo ocurrido, la coyuntura boliviana, tener una voz, ¿no?, independiente, una voz porque además la independencia, pues, estos antagonismos son absolutamente peligrosos porque te llevan siempre a una especie de fanatismo que raya, pues, con pensamientos fascistoides, ¿no? Entonces, la pregunta es muy clara que nos ha convocado esta tarde. Nos preguntan a nosotras y cada una de nosotras qué es para nosotros la democracia. En este caso, yo quiero así brevemente hacer un recorrido de lo que ha sido el gobierno del MAS desde sus inicios un poco hasta los últimos eventos. Sin embargo, va a ser absolutamente rápido y espero comprendan por qué, ¿no? Es indiscutible que el gobierno del MAS hace 14 años atrás había tenido todo el apoyo del movimiento indígena, campesino, obrero, etc., ¿no? Las clases medias, autoidentificadas como blancas o blancoides, pongámoslo así, no tenían, digamos, una presencia muy fuerte dentro de este movimiento, pero sin embargo podemos decir que sí existía, ¿no? De esta forma tenía un encargo histórico el gobierno del MAS, supuestamente para ir contra la derecha, el neoliberalismo, etc., ¿no? Es así que se abre la Asamblea Constituyente bajo una convocatoria que hace además revivir a los partidos políticos que ya estaban casi extintos. De esta manera se abre la Asamblea Constituyente y es también en esta Asamblea Constituyente donde yo creo que el MAS ha determinado en gran forma cómo sus arreglos, convenios con la vieja derecha. Es ahí donde, por ejemplo, el tema de tierra, territorio, el tema de la tenencia de tierra de los grandes terratenientes quedan casi intactos. Es ahí, de alguna forma, donde supuestamente nace esta nueva Bolivia plurinacional, etc., queda también, de alguna forma, consolidada la forma como en estos días y siempre ha ido amarrando con la vieja derecha el masismo, ¿no? Entonces, estos pactos que se inician ahí y continúan y siguen hasta estos últimos tiempos, como la compañera de Santa Cruz nos lo había dicho, es con donde se deslata claramente los pactos que tiene con la oligarquía en la quema de la chiquitanía, ¿no? Todo esto se perfilaba, bueno, entonces estas formas, digamos, estos pactos ahí develados, después inicia lo que es los conflictos por las elecciones. Las elecciones, el conflicto de estas no es posible entenderlos si es que no podemos ver el problema del 21 de febrero, la forma como eligieron el comité electoral, toda esta serie de elementos y fenómenos que desencadenaron finalmente con una masiva de las clases medias, una asistencia masiva de las clases medias a primero, pedirle a Morales de que haga una segunda vuelta y finalmente culminó con lo que es pedirle su renuncia. Ahora bien, todo esto hasta ese momento se perfilaba, como se había dicho y en muchas partes habíamos conversado, que era una lucha, una pugna por la silla presidencial. Una pugna, además, caudillista, pero había que ponerle también el apellido. Era una pugna caudillista de dos burgueses,
de dos gobiernos burgueses que lo único en realidad que estaban ahí pugnando era quién era el próximo patrón, dueño de por ejemplo, el litio y de nuestros recursos. Es en ese momento también que me gustaría un poco hablar lo que ha pasado en lo que ha sido Chuquisaca y en lo que ha sido un poco Potosí. Creo que estos espacios, generalmente a mí me decían, ¿para qué vas a hablar de Chuquisaca? ¿Qué importa si sabemos cuál es la tendencia mayoritaria, no ve? En realidad no, yo creo que en estos espacios, en estas cosas donde realmente, como dice Foucault, allá donde existe poder también existe una resistencia al poder. Y es también en estos lugares como Chuquisaca, como los Caracara, como los Fabriles, todos estos, donde se ha podido ver una resistencia a este poder, ¿no? Entonces, aunque podemos decir que de modo general y absoluto, la asistencia de indígenas y el movimiento obrero no estaba presente, pero no podemos invisibilizar para nada que estuvieron, poco a poco se fueron levantando algunas voces de ciertos sectores. Y es a estos sectores a los que yo quiero un poco referirme. ¿Qué es lo que pedían estos sectores? Y aquí tratando de responder la pregunta sobre qué es la cuestión, o qué yo entiendo por la cuestión de democracia. Parece que esta no puede ser un entendido, un abstracto a lo que está ahí arriba, como generalmente se lo pone, ¿no? Sino está condicionada por tu condición de clase, tu etnia, tu sexo, tu género, etc. Todo está condicionado bajo eso. Entonces, un minuto. No voy a llegar. Bueno, entonces, es decir, son en estos espacios donde Chuquisaca, por ejemplo, no responde. En la ciudad de Sucre nosotros no hemos vivido lo que ha vivido La Paz, Cochabamba, Santa Cruz. ¿Por qué? Porque aquí las dirigencias cívica fue la dirigencia trabajadora que logró un poco a la ultraderecha ponerla a un lado, ¿no? Es así que además los movimientos, el momento en que Evo Morales intenta de esta forma parar, digamos, o sea, despedirles que se levanten, tampoco los campesinos de acá, ni tampoco los sectores masistas, identificados como masistas, lo hacen. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué reivindicaciones finalmente tenían estos grupos, tanto los cocaleros, los fabriles, los chuquisaqueños, los caracara? ¿Qué tenían, en fin, digamos, su demanda? Bueno, creo que puedo terminar un minuto más, por favor. Bueno, toda esta revuelta, sin embargo, termina con que la ultraderecha se encima y estamos aquí intentando bajarle los humos, digámoslo así, ¿no? Y estamos tratando también de decir, la gente está buscando, ¿fue golpe, no fue golpe? Cosa que yo no quiero discutir. Me parece que es absolutamente abierto, primero, porque si lo fue, Evo Morales ha hecho absolutamente muchas cosas para que así lo sea. Segundo, porque seguimos bajo la lógica y sobre todo lo que nos imponen desde el imperio y con la OEA, lo que puede ser o no puede ser democrático. No queremos, yo no me resigno a eso. Finalmente, me es imposible teóricamente entender cómo se puede tener una salida y se puede pactar con los golpistas. No puedo entender cómo mientras alguna gente en Sencata estaba dando el cuerpo a las balas, eran así, otros estaban negociando salvoconductos. Todo eso me es imposible entender. Y algo sí que creo necesario tener que plantear es cómo el fascismo está avanzando. Pero este fascismo también es todo el producto de lo que también se ha incubado dentro del MAS. El MAS ha sido el que ha permitido, ha quitado la independencia política, sindical, indígena, y es allí, ha dejado desarticulado
Un montón, todas estas organizaciones que antes servían a los trabajadores indígenas, mujeres, y todos estos servían para enfrentar. Esto que vivimos, el fascismo de Camacho, no es solo un asunto que vaya a decirle que sí, es asunto de la vieja derecha, sino también y absolutamente se ha incubado en el MAS. Muchas gracias.